¿Qué le hacía falta a Torreón? Ya tenía tiendas, ya tenía cantinas, como hasta la fecha las hay, ¿verdad? Ya tenía fábricas, ya tenía mucha vida Torreón. Entonces, ¿qué hacía falta? Diversiones. Hacía falta un teatro, empezaba el cine. Acuérdense que el cine primero fue mudo y luego después vino el cine sonoro en 1932, aquí en México. Y llega don Isauro Martínez Puente, un inmigrante zacatecano, llega con su esposa y sus hijos a establecerse en Torreón. Empieza a trabajar de empleado. Y empieza él a meterse en cuestiones de inversión en cinematografía, entiéndase en la Carpa Paté. La Carpa Paté, ustedes han oído hablar de ella, posiblemente jóvenes. Esa la funda don Isauro Martínez en la esquina de calle Cepeda y avenida Morelos, donde se encuentra el edificio que fue sede del Banco de México y ahora es edificio municipal. Ahí empieza la Carpa Cine Paté, que funda en sociedad con el señor Ciro Meléndez y con el señor Francisco Lozano, un comerciante y compadre amigo, muy amigo de él. Y ahí se exhiben películas, se los vuelvo a repetir, de cine mudo. Y después también se hacen funciones de circo y se hacen representaciones teatrales. El señor empieza a ganar dinero, don Ciro Meléndez y su amigo Lozano también, y posteriormente arriendan el Cine Royal. El Cine Royal, que después fue conocido como Cine Variedades, no sé si ustedes se acuerdan de él, a lo mejor no lo conocieron, estaba en la esquina de Morelos con calle Musquis, donde hoy se encuentra FAMSA. Arrienda ese cine. Y también arrienda el Teatro Unión de Gómez Palacio, un teatro que desapareció, que estaba ahí cerca de la estación ferroviaria. Posteriormente, aquí en esta esquina donde está el anexo, esta esquina que tiene grandes ventanales, ahí funda el Cine Imperio. Y ese Cine Imperio, como los demás, le dan dinero a don Isauro. Y un día se incendia. Desaparece el Cine Imperio y él no se descorazona, era un hombre ambicioso, de proyectos. Hacía castillos en el aire que aterrizaban y le iba muy bien porque era un hombre ambicioso, tenaz y muy perseverante. Y se quemó el Cine Imperio, voy a hacer otra cosa mejor que el Cine Imperio. Y proyecta la construcción del Teatro Martínez, en el que estamos aquí platicando ahorita, que es el teatro, a mi criterio, yo creo que ustedes también han de compartir ese criterio, el teatro más hermoso de la comarca lagunera, ¿verdad? Y este teatro está calificado como el segundo teatro más hermoso del país, después del Teatro Juárez de Guanajuato. Y dicen, bueno, ¿y qué Bellas Artes no es más bonito que ellos dos? Pues sí, posiblemente sí, pero no está calificado como teatro, está calificado como palacio, porque tiene unas elegancias artísticas en su arquitectura, pues que el Martínez y el Teatro Juárez de Guanajuato no tienen. Las tienen, pero en escala menor. Entonces, el Teatro Martínez, el señor don Isauro Martínez Puente, su casa, ya cuando hizo lana, cuando ganó dinero, su casa su casa ahora es la casa que habitó él con sus hijos, es ahora el Archivo Histórico de Ordo Guerra, ahí vivió él. Y ese señor se vale de un constructor que se llamaba Blas Cortinas, Abel Blas Cortinas, era originario de Coyote, Coahuila. Él hizo el diseño arquitectónico del teatro. Y se valió de pintores como Salvador Tarazona, que era un valenciano español, llegado a México, se hizo amigo de él, lo contrató, y gracias a Salvador Tarazona tenemos estos hermosos frescos que están aquí, en las paredes laterales aquí del escenario, y el círculo ese central, que está en el techo superior, o sea, el plafón, que le llamamos plafón. Bueno, Salvador Tarazona instala aquí, bueno, proyecta sus frescos y los hace. Por ejemplo, esta de la izquierda tiene esas odaliscas que andan ahí bailando, ¿verdad? Y que también, pues, son personajes de la cultura del lejano oriente y del Oriente Medio. Se basó mucho en la arquitectura de Marruecos, que está al norte de África, que Marruecos pues, es una raza, la población tiene sangre árabe. El Medio Oriente, Egipto, también está al norte de África, y
Persia y la India. Por ejemplo, aquí del lado derecho tenemos en este fresco hermoso, tenemos a un noble persa que va en esa montura real trepado arriba de un elefante. Y ahí lo detiene un ministro a la entrada del templo, que está con los brazos abiertos y le dice detente. En esta boca de escenario, aquí trabajaron unos señores de apellido Mares. Esta filigrana hermosa es estuco, es una técnica que usaban los árabes, sobre todo en el sur de España, y tiene personajes también de las culturas hindúes y del Medio Oriente y de la época medieval. Don Isauro Martínez Puente le quiso dar un sello al teatro de la cultura grecolatina y de la cultura griega. Por eso tenemos esos medallones, esos frescos en el plafón superior. En la parte central está un gran fresco donde está Apolo con las musas. Ustedes lo pueden observar. Y los demás círculos o los demás óvalos, ahí hay alegorías dedicadas al trabajo, a la vejez, a la revelación del carácter, al amor, donde está esa pareja con un niño, y a la bondad. Ahorita son los que recuerdo, que tienen una invocación a la cultura griega. Y hay otro que se llama el juego, que ese invoca la mezcla que hay en el ser humano de su inteligencia con el cuerpo para hacer ejercicios, porque ustedes recordarán que los griegos tenían un gran amor a los deportes, un gran amor al juego, y ahí vienen los Juegos Olímpicos que cada año se celebran en la era moderna en diferentes países del mundo y que va designando el COI, el Comité Olímpico Internacional. Tenemos el frente del teatro. Ustedes ven este gran vitral, tiene en la parte superior un techo, una cornisa, vamos así decirlo, morisco, y hay en su parte central del vitral una bailarina y alrededor unas guirnaldas, y está sostenido ese gran vitral, se levantan dos esbeltas columnas de tipo corintio, que es un estilo griego. También hay una influencia, vamos a decir, algo neoclásica, ahí en el frente de la fachada. Es el foyer. El foyer también es hermoso. Tiene unas tallas en madera que ustedes han apreciado. Tiene advocaciones sobre la cultura medieval y también sobre la cultura hindú. Es amplio, es bonito, está lleno de luz. Es uno de los lugares más agradables aquí del teatro, donde don Isauro Martínez, ahí él realizaba fiestas particulares cuando cumplía años, invitaba a sus amigos, invitaba a su familia para compartir ahí una comida, una cena, ¿verdad? Y otros eventos familiares que hizo con su familia, con sus hijos. Era muy apreciado en Torreón don Isauro Martínez porque era un hombre muy preocupado porque se promoviera la cultura y el arte en Torreón. Podemos decir que es ecléctico, podemos decirlo, digo, esto está desde los primeros escritos que se han hecho sobre el Teatro Martínez, ¿no? De hecho, los primeros escritos de los historiadores, Eduardo Guerra, por ejemplo, pues nada más habla del teatro como una cuestión decorativa, no habla de unas cuestiones simbólicas tan así, y tampoco toman en cuenta al constructor que lo hizo. Y también en otros hablan del constructor, el constructor lo hizo, y otras personas hablan de que, bueno, la idea fue, Isauro Martínez estuvo entre sus recorridos por el mundo, también es una idea romántica, y entonces dice, bueno, entonces ¿por qué no le ponemos aquí esta fachada? Y entonces con el constructor empezaron a idear el elemento arquitectónico. Entonces, hay un diálogo constante, eso sí es real, entre el constructor y entre el dueño, entre la búsqueda de una posibilidad, de un edificio que simbolice a la ciudad, pero también de un edificio que sea comercial. El 7 de marzo de 1930 se inaugura este hermoso teatro, abre sus puertas al público. Se abarrotó, se agotaron las localidades. Vino Alfonso Esparza Oteo y Guti Cárdenas a actuar aquí, dos grandes compositores mexicanos.
y vino una compañía de teatro de Manuel Tamés con la obra teatral ¿Quién te quiere a ti?, donde la primera actriz Maruja Grifel, que en aquella época descollaba en el arte escénico, vino a representar esa obra. Según las crónicas que he leído yo en la hemeroteca del siglo de Torreón, se llenó el teatro, se los vuelvo a repetir, pero afuera se quedó muchísima gente de clase popular. O sea, que se platicó en las calles de Torreón, entre el pueblo de Torreón y de la comarca lagunera, de que el teatro estaba hermoso por dentro. Entonces la gente de clase humilde, la gente popular, pues lógicamente no tenía para pagar el boleto, pero se aglomeraron afuera, en la calle Matamoros, porque querían ser copartícipes de alguna manera de la inauguración de este hermoso teatro, que se los vuelvo a repetir, fue inaugurado el 7 de marzo de 1930. Ya que vieron que el teatro funcionaba, que era un espacio no nada más para que yo llevara espectáculos maravillosos, sino que la misma ciudad podía usarlo. Bueno, es un lugar para la ciudad, es un lugar para pues, sus eventos, sus aniversarios, ¿no? Por ejemplo, el programa que también se nos ocurrió de Torreón y sus grupos étnicos, pues era para celebrar la llegada de todas estas personas de fuera del país y fuera de la ciudad, que hicieron la ciudad. Y entonces ya la gente ahora sí, bueno, me da mucho gusto que ahora sí estén muy orgullosos de su teatro, ¿verdad? La Fundación Yankees, ahí trabajaba con él el señor Manuel Espinosa Iglesias, que fue dueño de Vancomer, un señor muy importante en la economía del país. Y ese señor llegó a ser prácticamente propietario de este cine. La prueba está que la decadencia del cine, del Teatro Martínez como teatro, donde hubo representaciones de arte musical clásico y de arte teatral clásico, vino en decadencia. Ya nada más se servía como cine. O sea, pues fue a dar allá a la gallopa, como luego decían. Entonces aquí se exhibieron películas durante décadas, ¿verdad? De Viruta y Capulina, del Santo y de X y Z. Entonces era un cine ya totalmente popular. Para 1975 se llegó a decir que iba a ser demolido para hacer un cine moderno porque esto les parecía anticuado, obsoleto y caduco. Tenemos que encontrar a alguien que se enamore y que esté enamorado de la ciudad también para que le conserve. Que en el momento justo deberíamos de habernos interrogado y de haber cuestionado lo que se estaba haciendo. Lo importante es que se rescató y se rescató de una manera, ¿no? Y esa manera podrá estar bien o no podrá estar bien, pero es una manera interesante de poder entender nuestro pasado. Se corre la voz y hay 3 jóvenes en aquel Torreón, el licenciado Sigfrido Macías, el señor Alejandro Maínez Alemán y el señor José Medrano, eran estudiantes de Ciencias Políticas. Estudiaban ellos allí en la Facultad de Ciencias Políticas en el Boulevard Revolución y Confort. Entonces, ¿cómo que van a tumbar el Teatro Martínez si es una joya arquitectónica de Torreón? Y empiezan los 3 a convocar gente. Se juntaban en un restaurante que desapareció, que estaba por la calle Valdés Carrillo, el Apolo Palacio. No sé si ustedes oyeron hablar de ese restaurante. Ahí hacían reuniones, invitaron a gente de Torreón, amante de la cultura. Vamos a frenar ese proyecto que traen de los Yankees, del señor Espinosa Iglesias, de demoler el Teatro Martínez y convertirlo en un jacalón de concreto para exhibir películas, ¿verdad? Soy Sigfrido Macías Pérez. Soy funcionario público. Lo que me toca a mí comentar es porque ya no están mis compañeros, ya murieron los 2, Alejandro Maínez, a quien recuerdo con mucho cariño, a Pepe Medrano Cruz, que siempre fueron ellos, Pepe Medrano y Alejandro Maínez, los que traían la cultura. Yo era la fuerza, yo era el líder. Nosotros nos enteramos siendo estudiantes en la escuela, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Escuela de Ciencias Políticas y en la Facultad de Derecho, cuando nos encontramos con esa noticia de que este teatro iba a ser derrumbado para construir otro cine nuevo, pues sí nos conmovió.
Deseábamos que este teatro se conservara. Tomamos la iniciativa de agarrar la bandera de que no se tumbara el teatro, de que se restaurara, y para ello contamos con el apoyo de mucha gente que en ese momento pues era quienes dirigían la cultura, quienes eran las personas que habían vivido la historia del Teatro Martínez. Nosotros platicábamos con ellos y de esa manera nos enteramos siendo muy jóvenes, estamos hablando de que teníamos como 19 años, 20 años, nos enteramos de muchas historias que se vivieron aquí, de personajes que vivieron, que disfrutaron, y nos dimos cuenta que el teatro no había cines, no había muchos lugares para divertirse en nuestra región, y el teatro significaba el centro de la diversión, de la cultura, y por eso esto significaba tanto. Y nosotros escuchamos muchas historias siendo jóvenes, tratando de buscar elementos para rescatar el teatro, y nos encontramos con esas bonitas historias y nos pudimos dar cuenta que no solamente para los que en ese momento veíamos al teatro como un monumento importante, como un edificio importante para Torreón, sino nos dimos cuenta de lo que había significado el teatro para los que en esa época, cuando se construyó por los 30s, cuando se construyó, lo que significó el tener este edificio, los esfuerzos que hizo don Isauro para poder construir este teatro. Pretendía ser el teatro número 1 del país en cuanto a acústica, en cuanto a diseño, en cuanto a arquitectura. Esa era la idea de esos laguneros de ese tiempo, de don Isauro, y consiguió. Nos reuníamos todos los miércoles en el Café Apolo Palacio, y en esas reuniones de las noches teníamos diversos invitados. Durante mucho tiempo nos reuníamos los miércoles y invitábamos a diversos personajes, y fuimos conociendo la historia de este teatro. De tal manera que nosotros, aunque éramos muy jóvenes, logramos captar con mucha sensibilidad, logramos captar lo que significaba el teatro. No el edificio bonito, no las pinturas, no la iluminación, sino lo que significaba para la laguna. Lo primero que hicimos los estudiantes fue tender un cerco para que las máquinas que estaban tumbándolo, para que las personas que ya estaban aquí desmantelándolo, no permitir que siguieran adelante. Bloqueamos para poder tener tiempo de ir a México, hablar con quien tenía la decisión. El teatro era propiedad de la Fundación Jenkins, que es una fundación que presidía don Manuel Espinosa Iglesias. Es una fundación que se dedica todavía aún a rescatar monumentos artísticos y históricos de nuestro país. Nazario Ortiz Garza nos consiguió la audiencia. Como un favor especial nos consiguió la audiencia a los estudiantes de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila. Por esas gestiones logramos llegar con don Manuel. Total que don Manuel nos dijo que no era un monumento histórico, y nos dio esas razones. Y nosotros le dijimos nuestro punto de vista, por qué para nosotros los laguneros sí era un monumento histórico, ¿verdad? Y luego, cuando nos dice que no es ningún monumento artístico, porque ellos conocen de arte, ellos conocen de esculturas, ellos conocen de edificios, porque a eso se dedican, a rescatar esos monumentos históricos, pues nosotros le dijimos lo que nos había dicho la gente, que sí era una obra de arte, que sí era uno de los mejores teatros de México, que lo catalogábamos como el teatro de los más bellos que tenía México. Entonces, eso es don Manuel, le dijimos, eso es don Manuel, lo que nosotros sentimos y pensamos los laguneros, no nosotros los estudiantes, los laguneros. Entonces don Manuel, con su experiencia, ¿verdad? Pues, y con su punto de vista, nos dijo, miren, todo lo que ya los escuché, yo ya cumplí con hacerle el favor a quien me lo pidió que lo recibiera, pero esa es causa perdida, muchachos. Dejen paso a la modernidad. Ese teatro se va a tumbar. De hecho, ustedes están cometiendo un delito al no permitir que siga adelante la demolición, pero ese teatro va a dar paso a un cine moderno, todo de vidrio, que sea Torreón es una ciudad nueva y debe tener un edificio nuevo. Entonces dijo, pero les voy a decir una cosa, están jóvenes y los comprendo,
Pero miren, ese teatro no es un monumento histórico, como ustedes lo están manejando, porque ese teatro pues, tiene menos de 60 años. Ese no es monumento histórico. Un monumento histórico es aquel que tiene pues muchos años y que se rescata por ser una parte de la historia. No es ninguna obra de arte. Ese teatro no es ninguna obra de arte, no es ni Art Nouveau, ni Art Deco, ni tiene nada de barroco. Es una mezcolanza, no es una obra de arte ese teatro, quítense de eso. Así es que ni es artístico, ni es histórico, y es un teatro que está en ruinas. Por lo tanto, ese teatro va a dar paso a un moderno edificio. Y pues me dio gusto saludarlos, yo ya cumplí, que les vaya muy bien. Y fue ahí donde le dijimos a don Manuel, mire don Manuel, usted es de Puebla, y ya sabemos que usted está rescatando varios monumentos históricos de Puebla. Son monumentos que tienen 350 años, 250 años, que acaba de rescatar el casino de Tijuana, que tiene 150 años. Pero para nosotros el Teatro Martínez es un monumento histórico. ¿Por qué? Porque Torreón tiene 75 años y el teatro tiene 60. Entonces, de lo más antiguo que tiene nuestra ciudad es el teatro. Pero aparte, una cosa, don Manuel, en Torreón no tenemos más. En la región no tenemos más. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Y lo queremos conservar. Eso es lo que pensamos del teatro. Y luego cuando entramos en el tema de Salvador Tarazona, de que le dijimos que era, con mucho orgullo le dijimos, es que ese teatro lo pintó Salvador Tarazona. Y pues sí, se expresó de Salvador Tarazona muy mal, de que no era un pintor bueno, de que no era reconocido, de que no teníamos por qué darle tanta importancia, ni decir que Salvador Tarazona era un gran pintor cuando no lo era. Pero así lo veíamos nosotros, y así lo veía la gente. Y nosotros veíamos las pinturas y los murales y la decoración del techo del teatro, los medallones, el medallón, y lo veíamos hermosísimo, lo veíamos y así se lo describíamos. Y para nosotros Salvador Tarazona era un gran pintor. Pues ideal, don Manuel nos despidió. Pero sí nos dijo algo, dijo, me llama la atención lo histórico, el concepto que ustedes tienen de lo histórico. Ustedes piensan que eso es historia, ustedes piensan que ese teatro es una obra de arte, ustedes piensan que Salvador Tarazona fue un fregón, fue un pintor de lo mejor. Quédense con esa idea, y yo veré la forma de que el teatro ya no se siga demoliendo, y nos vemos en Puebla en la fundación. Y pues sí, al poco tiempo fuimos a la fundación y nos dio las escrituras del teatro. Pasó de ser una entrevista en donde nos iba pues a desalentar y a decir que no se podía, pero creo que los argumentos que en ese tiempo los estudiantes le dijimos a don Manuel del teatro, de lo que era el teatro, de lo que significaba, de lo que había vivido Torreón, los momentos de alegría, de felicidad, la cultura que tenía el teatro, cómo se había convertido en un centro cultural, cómo había sido un centro cultural, y que Salvador Tarazona era para nosotros un gran pintor. Pues dijo, mira, el teatro pues tiene mi edad, dijo, más o menos puede ser que tengan razón. No había pensado yo en esos puntos de vista, pero puede ser que tengan razón. Pero bueno, ya tenemos las escrituras, ¿ahora qué hacemos? Fuimos con Flores Tapia, que era el gobernador. Fuimos con Flores Tapia y le dijimos, señor gobernador, pues muy contentos, aquí tenemos las escrituras, y pues necesitamos ahora que nos ayudarla a gestionar para que se restaure. Y Flores Tapia dijo, no, yo no quiero más elefantes blancos, no quiero más elefantes blancos. Y no nos lo recibió, pero el secretario de gobierno era don Roberto Orozco Melo. Nos dice, ¿qué les dijo el gobernador del teatro? No, nos dice que no quiere elefantes blancos y que nos vayamos con nuestro teatro a otro lado. Pues ahí traíamos los papeles bajo el brazo y no sabemos qué hora qué hacer. Y don Roberto Orozco Melo, secretario de gobierno, fue el que nos dijo, ¿saben qué? Aquí lo que se debe de hacer es un patronato. Yo los voy a ayudar a que hagamos un patronato en Torreón y que ese patronato administre
el teatro. Y así fue como se le hizo. Había gente aquí en ese tiempo muy importante que todavía vive, que todavía está aquí entre nosotros, como Sonia Salum, que era la directora de la Casa de la Cultura, que era de las personas que en esas reuniones de los miércoles en el Apolo Palacio siempre nos acompañaba, la directora de la Casa de la Cultura. Entonces el licenciado Ruiz apoyó mucho de nosotros para ir conformando esto. Formamos el patronato con la gente de ese tiempo y ellos tomaron la estafeta para continuar la gestión para la restauración del teatro. Y fue así como se logró tener el rescate y la restauración del teatro. Nosotros habíamos ido con la idea de que el teatro se convirtiera en un centro cultural, para que sea un orgullo de Torreón y se convierta en un centro cultural. Este teatro significa herencia, es un legado que nos han dejado nuestros antepasados y que debemos de conservar y de valorar, independientemente de que se abran nuevos espacios culturales. El Teatro Martínez siempre será un símbolo para la laguna, para Torreón, y siempre será y deberá ser un centro cultural que ayude a fomentar la cultura a las nuevas generaciones. Bueno, pues yo creo que la ciudad de Torreón, como toda la laguna, la relación es la vida que tenemos con ella, ¿no? El transcurrirla constantemente, y una de las cuestiones, creo, más interesante en esta convivencia con la ciudad es que soy un peatón. Reconocer la ciudad es reconocernos a nosotros mismos. En este afán como de renovarse constantemente y de generar ciertas situaciones como más actuales, de encontrarnos con una modernidad, fuimos destruyendo aquello que fuimos conformando o que nos podía dar una identidad. Una ciudad muy especial. Torreón ha sido una ciudad que ha sido forjada por inmigrantes. Trabajo, Torreón es trabajo, sí. Así la puedo describir, trabajo, porque todo se ha hecho con mucho trabajo. Se ha hecho con mucho trabajo pues como todo lo que se ha hecho en el mundo, en el universo, ¿verdad? Pero Torreón no se queda atrás y esta característica de una ciudad puesta en el desierto, pues tiene una característica. Bueno, esta característica es muy loable, es muy aplaudible y es de mucho orgullo. Progreso, crecimiento. Desgraciadamente, pues yo creo que el crecimiento de Torreón sigue, pero aquel crecimiento que tuvo en la primera mitad del siglo XX era impresionante. Torreón descollaba como una gran ciudad moderna en el mapa de México. Yo siento que los gobernadores de Coahuila últimamente le han dado mucha preferencia a Saltillo, pero antes Torreón era más importante que Saltillo. Pero pues así es la política, así son los gobernantes y así son las circunstancias, pero Torreón sigue siendo un centro industrial, comercial muy importante en el mercado nacional. Y por eso también aquí vienen grandes compañías artísticas, grandes cantantes, orquestas. ¿Por qué? Porque el público lagunero ha adquirido cultura. La aparición de la Camerata de Coahuila le ha dado cultura a la ciudad de Torreón. Aquí han venido grandes escritores al Teatro Martínez a dictar conferencias. Aquí yo he escuchado a Elena Poniatowska y a otros tantos que aquí han venido a dictar sus conferencias.